Hasta esta parte. Donde tenemos cómo se comportan los capacitores y los inductores cuando tienen corriente directa y cuando tienen altas frecuencias. Corriente directa y altas frecuencias. Esto, por ejemplo, si tuviéramos un circuito, si tuvieran 5 voltios, aquí tuvieran una resistencia, 10 ohms, o tuvieran una bobina, estos están en henrios, vamos a ponerle 3 henrios. Aquí tienen un capacitor de 1000 microfaradios. Sí, y luego acá tuvieron otro inductor y luego una resistencia. Y tuvieran otros 10 ohms, estos fueran 2 henrios. Y bueno, y aquí por ejemplo les pidieran diferentes valores. Aquí les pidieran cuánto vale esta corriente, y 1, cuánto vale esta corriente, y 2, y cuánto vale esta corriente, y 3. Entonces, esta es la información que nos piden. Las corrientes aquí en todo el circuito, y también a lo mejor el voltaje aquí, voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos ahí en la diapositiva, modificamos ahí el circuito. Primero, nos indican, por ejemplo, que en corriente directa las bobinas se comportan como un cortocircuito. Entonces, un simple cable aquí conectado. Esta bobina es un cortocircuito. Esta otra bobina también es un cortocircuito. Los capacitores es un circuito abierto. Y este sería como el circuito equivalente que tendríamos. Entonces, si se fijan, aquí pues podemos medir ya los diferentes valores de una manera muy, muy sencilla. Entonces tenemos la corriente I1 va a ser igual a la corriente I3, es la misma corriente porque aquí está abierto, y luego tenemos que la corriente I2 es 0. Entonces la corriente I1 y la corriente I3 pasan a través de a través de dos resistencias de 10 ohms. Entonces la corriente I1 y la corriente I3 pues van a ser los 5 voltios que tenemos entre la suma de las dos resistencias, que son 20 ohms. Entonces 5 entre 20, que son 0.25. ¿Qué se me... 0.25 amperes. Entonces esta corriente, 250 miliamperes. Esta corriente, 250 miliamperes. Esta otra corriente I2, pues es 0 amperes. Entonces, únicamente el circuito tiene estas dos resistencias. El voltaje V1, el voltaje en esta resistencia pues sería la mitad, 2.5 voltios. Y el voltaje V2 pues sería también 2.5 voltios. Si nos pidieran el voltaje aquí en este capacitor, el voltaje en este capacitor pues es el voltaje en la resistencia. Este nodo está conectado a la resistencia, este otro nodo a la otra terminal de la resistencia. Entonces el voltaje aquí en el capacitor también sería de 2.5 voltios. Entonces este es un equivalente cuando tienen ustedes corriente directa. Corriente directa,
Las bobinas se sustituyen por cortocircuito, los capacitores por circuito abierto. Si tenemos una alta frecuencia, pues se hace al revés. Las bobinas se abren y los capacitores se cierran. Entonces, si tuviéramos una muy alta frecuencia aquí en este circuito, fuera una señal de corriente alterna, la alimentación y la frecuencia fuera muy alta, demasiado alta, aquí no habría corriente. Esto sería como un circuito abierto y pues no habría corriente. Si no hay corriente, pues los voltajes son muy pequeños. Entonces eso es lo que se tendría. Disculpe. Sí, dime. Entonces esto es para corriente directa, ¿verdad? Sí, este es un ejemplo de corriente directa. ¿Ah? Gracias. Tenemos aquí siguiendo con los conceptos, lo que viene siendo la impedancia. La impedancia es el equivalente a la corriente. Entonces ahí recuerden, son cosas diferentes, la impedancia y la resistencia. La impedancia está representada en forma rectangular por dos valores, la parte real y la parte imaginaria. Y en forma polar, pues tenemos una magnitud y tenemos un ángulo. La impedancia, por ley de Ohm, es voltaje sobre corriente. Es voltaje sobre corriente. Entonces, a estas dos partes de la impedancia, la parte real, R es la parte real, y se conoce como resistencia. Y luego tenemos X, es la parte imaginaria, y eso se le conoce como reactancia. Y pues aquí tenemos la magnitud de la impedancia y un cierto ángulo. Entonces vamos a ver si aquí tenemos aquí ejemplos. Bueno, aquí de una vez con la admitancia lo ya vemos unos ejercicios. Luego tenemos esto otro que viene siendo la admitancia. La admitancia es el inverso de la impedancia. Entonces, admitancia, el inverso de la impedancia. Aquí. Está compuesto también de dos partes. Una parte real, que se conoce como conductancia, y luego tenemos la parte imaginaria, y se conoce como susceptancia. Entonces son esos cuatro valores: la resistencia, la reactancia, la conductancia y la susceptancia. Entonces, al menos, pues ustedes deben de tener una idea de qué es eso. Y luego ahora sí tenemos un circuito. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí una fuente. Tenemos una resistencia y un inductor. Todo medio feo el circuito. Bueno, aquí también me equivoqué en la fuente. Déjenme otra vez. Sale igual. Jaja. Tenemos ahí ese circuito, una resistencia y una bobina. Y tenemos otro circuito aquí. Este también es corriente alterna. Aquí en este caso tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Y vamos a ponerle aquí, déjenme
Vamos a poner este como de unos 20 ohms. Vamos a ponerlo como de 100 milihenrios. También lo vamos a poner de 20 ohms. Y este capacitor está un poco complicado ahí para saber cuánto le pongo. 5. Vamos a ver si funciona este valor. Serían 130, 150. Le puse... estos son 200 ohms. Estaba para planteando el problema es que esto no tengo ejercicios preparados como esto. Entonces esta fuente es la fuente de 110 volts RMS a 60 Hz. Aquí también son 110 voltios, 0 grados a 60 Hz. Entonces todo lo que tenemos esto que está aquí y esto que está aquí, a ambos se les considera como una carga. Esta es la carga del circuito. Entonces, cuando hablan de una carga es una impedancia que está conectada al circuito, está en corriente alterna. De estos circuitos, nosotros pues vamos a obtener para poder hacer cálculos, aquí lo analizamos el circuito en lo que se conoce como estado estacionario. Después de que pasa cierto tiempo y el circuito se comporta de una manera estable. De aquí para representar este circuito en estado estable, estos circuitos están en estado estable. Y algo que, pues vean ustedes, estos son los circuitos que tenemos aquí, están en corriente alterna. Obtenemos las impedancias. Habíamos visto que la impedancia de la resistencia es igual al valor de la resistencia. Entonces esta impedancia vale 20 ohms. Esta impedancia vale 20 ohms. Esto es una impedancia. Esta otra impedancia es de una bobina. Aquí dice la impedancia de una bobina es J por omega por L. Esta es la impedancia del capacitor. Esto se pone como menos J sobre omega C. No es una W, esta es una omega. Disculpe. Sí, dime. El de arriba son 200 ohms y el de abajo 20. Oh, gracias. Gracias, Jocelyn. Es de 20 ohms las dos resistencias. Ahora aquí con la impedancia del capacitor es menos J sobre omega C. Entonces obtenemos las impedancias. Pues es J omega L. La frecuencia que nos están dando aquí es una señal de 60 Hz. Entonces la impedancia, bueno, antes de sacar la impedancia necesitamos la frecuencia angular. Omega es 2pi por F. 2pi por la frecuencia. Entonces 2pi por los 60 Hz. Entonces la frecuencia angular sería es 2 por pi
por 60. Es este valor. 377. Estos son radianes por segundo. Entonces aquí ya podemos encontrar la impedancia de la bobina. La impedancia de la bobina entonces sería J y multiplicamos 377 por la bobina, que vale 100 milihenrios, .1 henrios. Esto pues nos da 37.7 ohms. Aquí está. Y luego de esto otro, la impedancia del capacitor sería menos J, y luego 1 entre omega C. Ya 1 entre 377 entre 150 microfaradios, que sería el capacitor. Entonces, 0.000 150. 17.68. 17.68 ohms. Aquí otra vez lo pongo aquí, menos J. Aquí puse 377. Y el capacitor 150 por 10 a la menos 6. 150 micros. Entonces ya tenemos los valores aquí del circuito. Todo esto se puede representar simplemente como una fuente. Esta es de 110 a 0 grados, volts RMS. Son 60 Hz. Y luego aquí lo que tenemos conectado es una carga. La carga que tenemos aquí es 20 ohms más J37.7 ohms. Aquí. 20 más J37.7 ohms. Ese sería el circuito que tenemos en la izquierda. El circuito de la derecha, aquí igual 110 a 0 grados, volts RMS. Y estos son 60 Hz. Y aquí tienen 20 ohms menos J 17.68. También son ohms. Con estos valores que tienen aquí, ustedes se pueden dar cuenta que aquí tenemos dos impedancias que son diferentes. Esta es una impedancia, le ponemos ZL, es una carga, impedancia de carga. ZL es 20 más J 37.7 ohms. Y aquí la impedancia de carga es 20 menos J por 17.68 ohms. Entonces identificamos, esta que está aquí es una resistencia, esta que está acá es una reactancia. Entonces esto se le conoce como reactancia inductiva, porque es un inductor, una bobina. Esta pues es una resistencia. Y luego pues igual este es una reactancia. Entonces para empezar aquí ustedes pueden ver fácilmente si se trata de una bobina o de un capacitor, viendo aquí el signo de la impedancia de la parte imaginaria. Si es positivo, pues es un inductor; si es negativo, pues es un capacitor. Las resistencias, pues con las que vamos a estar trabajando únicamente son valores positivos. Por ahí, pues ustedes se pueden encontrar con que algunos elementos llegan a tener resistencia negativa.
Y pues ahí es otro tema muy distinto. Pues tiene un montón de aplicaciones. Eso que dice lo que se refiere a resistencia negativa. La resistencia aquí para nosotros siempre es un valor positivo. La reactancia positiva, un inductor; reactancia negativa, un capacitor. Esto también lo podemos representar en forma polar. Aquí lo que tenemos es esta representación. Esta representación que está aquí está en forma rectangular. En forma polar, para hacerlo, pues igual pueden hacer algunos cálculos. Pues les puede funcionar aquí ZL. Primero sacan la raíz cuadrada de estos dos al cuadrado, pues es como si fuera un triángulo rectángulo. Y pues ahí ponen 20 al cuadrado más 37.7 al cuadrado. Les da ese valor. Oh. Sacamos la raíz cuadrada y nos queda 42.67. Y luego obtenemos el ángulo, que son la parte real. Ahí, pues acuérdense, tenemos dibujado como un fasor. Bueno, ahora que lo dibujo bien para... Aquí lo que tenemos dibujado es un fasor. Esta es la parte real y la parte imaginaria. Los positivos hacia arriba y los positivos hacia la derecha. Y luego tenemos esta. Aquí tenemos la parte real y la parte imaginaria. Entonces tomamos, aquí hay un triángulo. Tomamos este como este triángulo. Y aquí ubicamos los valores. Este es el 20 y este es el 37.7. Entonces la hipotenusa, pues la raíz cuadrada de estos dos al cuadrado. Y luego el ángulo, pues es 37.7. 37.7 entre, que son 20. Y luego sacamos el arco tangente de eso. Y son 62.05 grados. Y estos son ohms. Entonces esta que está aquí es la magnitud de la impedancia. Muchas veces si se refieren a la impedancia, sería este valor. Esto que está aquí es la magnitud de la impedancia. Y pues este es el ángulo que nos da de la impedancia. Para mí es importante que ustedes sepan hacer esto utilizando pues la calculadora. Entonces, esta es una aplicación que bajé de mi teléfono. Igual en su calculadora, igual una calculadora que tengo ahí, pues no está muy compleja, no es una calculadora sencillita y también para hacer este tipo de operaciones. De hecho, la mayoría de las calculadoras pueden hacer ese tipo de operaciones, nada más que aquí, pues para mostrarles esto, cómo funciona, lo hago aquí con esta aplicación. Igual hay un montón ahí para sus teléfonos. Y esto les realiza las operaciones muy fácilmente. Aquí, por ejemplo, voy a poner esta operación, es 20 más 37.7 y luego por i. Y lo voy a poner igual. Y eso lo convierto a complejo, digo a polar. Ahí está. Entonces nada más le piqué aquí ¿dónde está? Aquí esta tecla. Entonces ahora lo regreso a rectangular, nada más le pico ahí esa tecla.
Y me da los 42.67 a 62 grados. ¿A qué teclas presionó? Aquí está de convertir de polar a rectangular, esta que te dice aquí A más B y aquí es o R a teta. Entonces te lo convierte de polar a rectangular. Y esta aplicación, no recuerdo cómo se llama, CalcN. Es que yo había usado una para circuitos en el celular y me acuerdo que hacíamos eso, pero no me acuerdo dónde era. Se llama la aplicación, ok. De hecho, yo lo haría con la calculadora. Les digo, cualquier calculadora trae este tipo de operaciones. Bueno, y ahora, por ejemplo, este otro es 20 menos 37. No, ¿qué es? Menos 17.68. Y es 26.69. Con un ángulo de menos 41.47. Y lo que es igual, ahí lo tienen, ahí tienen eso. De esto, por ejemplo, queremos sacar entonces ahora la admitancia, la admitancia. Entonces vamos a sacar esta, la admitancia. Entonces es el inverso de la impedancia. Entonces aquí lo ponemos, para hacer las operaciones, aquí las operaciones se hacen en forma polar, las multiplicaciones y las divisiones. La verdad, no les voy a estar explicando cómo se hacen las operaciones. Ustedes pueden utilizar su calculadora para hacer las operaciones. Para hacer esta conversión usen la calculadora. Para hacer esta operación también usan su calculadora. Entonces 1 entre 42.67 a 62.05 grados. Entonces aquí para hacer estas operaciones, si se hacen multiplicación y división, se hacen en polar. Entonces dividen 1 entre 42.67. 1 entre 42.67. ¿Qué pasa? Aquí. Es 23.43 milis. 23.43 milis. Bueno, aquí son milisiemens. Y el ángulo, aquí se restan, cuando es división se resta. Entonces aquí es 1 a 0 grados y el otro es 42.67 a 62.05. Entonces se resta este menos 62.05. Y ahí tenemos la admitancia. Entonces estos son milisiemens. Acá con el, bueno, en este caso con el teléfono, la calculadora. Igual ustedes pueden poner ahí 1. Está entre. Y luego ahí pongo 20 más 37.7. Y está. Aquí en polar pues me debe dar esto. Son 23.4 menos 62.05. Y aquí está el resultado en polar. Son 11 menos J 20.7 milisiemens. Entonces igual aquí tienen varios valores que ustedes deben identificar, que no deben tener ningún problema. Lo que obtuvimos aquí de la Y, de estos valores, la Y es la admitancia. La parte real es la conductancia. Y la parte imaginaria se conoce como susceptancia. Entonces, pues vean ahora, por ejemplo, la susceptancia pues, tiene un signo negativo. Ahí nos indica que se trata de un inductor. Acá cuando tenemos el capacitor, la susceptancia va a salir positiva. Entonces, aquí ponemos Y igual a
el inverso de la impedancia, a ponerlo así, 20 menos J, 17.68 ohms. Y aquí hago también esa operación. Es 1 entre 20 menos 17.68. Bueno, ahí sale 28.1 y 24.8. 28.1 más J, 24.8 milisiemens. Y en forma polar, aquí pues le piqué ahí, nada más que me lo convirtiera a polar y aquí nos cae inmediatamente en forma polar. 0.0, no, bueno, es 37.5 milisiemens con un ángulo de 41.47 grados. Estos son milisiemens también. Ahí está. Entonces noten ahora el signo. Ahora aquí es negativo. Acá nos quedó positivo. Eso es lo que tendríamos. Vamos a observar ahora a qué se refiere con el desfasamiento que tenemos en nuestra señal. En este circuito, en estos circuitos que están aquí, aquí circula una corriente. Aquí. Y vamos a encontrar el valor de esta corriente. Entonces, tenemos aquí que la corriente es el voltaje sobre la impedancia. El voltaje 110 a 0 grados y la impedancia 42.67 a 62.05 grados. Disculpe, ¿esto de qué es? ¿Cómo, perdón? ¿Este de cuál es? ¿Del primero o del segundo? Del primero. Ahí es la corriente total. Sí, es la corriente total. Ajá. Gracias. Y esta otra pues es del segundo, del circuito del lado derecho. Entonces 110 a 0 grados sobre la impedancia total. 20 menos J por 17.68 ohms. Aquí la corriente. Aquí la corriente la corriente y el voltaje se acostumbran a ponerlo siempre en forma polar. Lo pueden poner en forma rectangular, pero su significado está en forma polar normalmente. Entonces, aquí lo ponemos en forma polar. Aquí serían 110 a 0 grados. Lo podemos poner así. Entre 20 más 37.7 y nos da 1. Bueno, esto tiene que estar en forma polar. Ahí está. Entonces 2.5 amperes a menos 62.05 grados. Entonces la corriente 2.5 amperes a menos 62.05 grados. Amperes RMS. Y para el otro ejercicio, pues igual son 110 a 0 grados entre 20 menos 17.68 y a polar 4.12 amperes. 4.12 amperes a 41.47 grados. Amperes RMS. Vamos a comparar el voltaje contra
contra la corriente de estos circuitos. Entonces, para que vean de dónde aparecen estos ángulos que están aquí. Entonces, vamos a abrir el Proteus. Aquí. Entonces, vamos a hacer este circuito. Aquí podríamos poner... Bueno, aquí voy a poner una fuente. El que dice alternador. Un alternador es el equivalente a decir una batería. En corriente directa pues, tenemos una batería, en corriente alterna lo que tenemos es un alternador. No tenemos un resistor. Y tenemos un capacitor. No sé qué diferencia haya entre esos dos. Vamos a poner este. Ah, y falta la bobina también. Para no confundir tanto. Inductor. Este. Este mejor. ¿Cuál agarró? No importa mucho, pues este que dice, el que tiene aire, yo agarré este, el que dice Inductor Device, que dice genérico, inductor genérico. Aquí pongo la resistencia y luego pongo el inductor. Esta resistencia de 20 ohms y el inductor de 100 milihenries. Bueno, falta aquí la fuente. La fuente de voltaje son a 110 voltios. Bueno, aquí no sé si son volts RMS, me parece que son voltaje pico. Y aquí son 60 Hz. 110 a 60 Hz. Y voy a repetir también este circuito, pero los voy a ordenar de distinta forma los elementos. Esto porque... ¿Qué canción? Aquí lo hago así por las mediciones que voy a hacer. Entonces, para analizar el circuito, a ver si se pueden ver esto. Bueno, pensé que aquí se podría ver esto.
Para analizar este circuito, como estamos aquí con corriente alterna, una señal variante en el tiempo, vamos a hacerlo con el osciloscopio. En el osciloscopio las mediciones que hacemos son con respecto a tierra. Entonces voy a intercambiar la resistencia por el inductor. Aquí pongo el resistor. Entonces esta es de 100 milihenrios. Y la resistencia es de 20 ohms. Aquí me aparece como L2. L2. Es el mismo circuito. Son los mismos circuitos, pero lo hago así para poder observar algunos detalles. Voy a poner tierra como este punto de referencia para hacer las mediciones con respecto a este punto. Entonces por ahí busco tierra. Aquí. Y luego mido la fuente contra la bobina y la fuente contra la resistencia. Entonces aquí en una es como si viéramos el voltaje en la resistencia y el voltaje en la bobina. Vamos a ver cómo se observa esto. Se obtienen estas señales. La primera es la que está en amarillo, la segunda entrada azul, la tercera está en rojo. Desactivamos el canal D. Aquí bajamos el nivel de la señal. Vamos a analizar estas señales aquí con respecto al cero. Vamos a poner aquí esto en DC. Esto es únicamente para obtener la referencia de las mediciones. No tiene que ver con que sea una señal de corriente alterna, sino cómo se hacen las mediciones. Vamos a poner todos en 20. Ahí está. Y tenemos este resultado. Entonces, la señal que está con azul nos representa el voltaje de la bobina. Y la señal que está con rojo nos representa el voltaje en la resistencia. Este es el resultado que se tiene de esa simulación. Aquí con el osciloscopio pues no podemos observar la corriente. No se puede observar la corriente. Aquí están los voltajes. Pero aquí lo que voy a hacer, voy a tomar ese un circuito donde tenemos la señal que está en azul y la señal que está en amarillo, la entrada y el voltaje en la resistencia. Entonces apago el segundo canal y me quedo con la señal que está en amarillo y la señal que está en rojo.
Pues se me hace que aquí no centré. No sé, están todas centradas. Esto aquí es. Ahí está el 0. Ajá. Entonces, de esto lo que vamos a observar ahora va a ser, por ejemplo, vamos a observar el periodo. Bueno, aquí primero dejen enseñar algunos detalles. Este que está aquí es la entrada. Y este es el voltaje en la resistencia. Vamos a obtener el periodo. Esa señal, voy a poner aquí marcadores. Y puedo poner de aquí, donde se repite otra vez, que sería por aquí así. Y aquí. Y luego voy a señalar el desfasamiento, que está un poco difícil medirlo. Más o menos ahí así. Y voy a copiar otra vez esto, debe haber copiado esta primero. El periodo entonces es de 0 a menos 19.1. La distancia desde aquí, desde donde lo pongo. Este es el 0 de la señal. Entonces estoy observando desde aquí hasta aquí, que es donde se repite la señal. Entonces hay una distancia de aquí que marca 0 segundos hasta 19.1 milisegundos. Entonces la distancia entre esos dos puntos es de 19.1 milisegundos. Entonces el periodo es 19.1 milisegundos. ¿Sabes la frecuencia? Uno entre 19.1 milis. Ouch. 1 entre 19.1. 1 entre 19.1 milis. La frecuencia es 52.35 Hz. Aquí pues no sale bien porque estoy usando ahí, viendo ahí las mediciones. Esto lo podríamos expandir un poco más y pues tener un valor más exacto. Y ahora lo que quiero que vean es el desfasamiento. Entonces en este caso la señal que está en amarillo y la señal que está en rojo tiene un desfasamiento entre estos dos puntos. Aquí es el desfasamiento. La señal que aparece primero es la señal que está en azul y después aparece la señal que está en rojo. Este es el voltaje en la resistencia, que tiene una cierta relación con la corriente. Y tiene una cierta relación con la corriente porque el voltaje y corriente están en fase. En un circuito, perdón, en una resistencia. Entonces, en una resistencia, el voltaje y la corriente se encuentran en fase. Entonces, esto que está aquí nos daría el desfasamiento del voltaje contra la corriente. Y este desfasamiento
vamos a poner como un delta T primero, que es la diferencia entre estos dos valores, 19.1 milis y 16.7. 19.1 menos 16.7 son 2.4 milisegundos. Esto que está aquí corresponde al desplazamiento de fase. Entonces, aquí para sacar el ángulo, pues podemos sacar una relación entre este delta t y el periodo total. Eso nos daría un porcentaje de toda la señal. Entonces, la fase sería el 2.4 entre los 19.1. Este es un porcentaje de los, por ejemplo, si lo medimos el ángulo en radianes, pues sería por 2pi. Si lo medimos en grados, sería por 360 grados. Entonces el ángulo aquí, el desfasamiento del voltaje con la corriente, vamos a ver si se parece a lo que habíamos obtenido, que son 2.4 entre 19.1 por 360. 45.23 grados. Pues este es el desplazamiento de fase, que aquí pues sale mucho más, menos 62 a 20 ohms en milihenry, pues sale aquí 62.05. No, creo que se afecta mucho ahí de tener exactamente los valores. Sí, se me hace bastante lo que difieren de las mediciones. Esperaría de verdad que fuera deberíamos obtener aquí los 62.05 grados. Luego aquí nos dice, por ejemplo, ese ángulo es un ángulo negativo, la corriente. Este ángulo negativo pues significa que la corriente aparece después del voltaje. Entonces, esto está en el tiempo y la señal que aparece primero es la señal del voltaje. Entonces, esta aparece primero que la señal que está en rojo. Entonces, esto va avanzando. Ahí, esto aparece primero y después aparece este punto. Aquí, otra vez. Aquí, por ejemplo, en el cruce con cero, primero vamos a tener este cruce por cero y después vamos a tener este cruce por cero. Entonces ahí por eso tenemos esto que es negativo. Entonces diríamos que aquí que el voltaje se está adelantando el voltaje se adelanta a la corriente, a lo que tenemos en la bobina. Entonces aquí el voltaje se adelanta a la corriente. Aquí el voltaje se adelanta a la corriente. Y luego hay algo que otra vez lo repito. Este que está aquí es el voltaje de entrada y esta es la corriente del circuito. La corriente del circuito, pues no la podemos obtener aquí con el osciloscopio directamente. Lo que comparamos son los voltajes. Entonces ahí con esa comparación estamos comparando el voltaje de entrada contra el voltaje en la resistencia. El voltaje en la resistencia y la corriente tienen la misma fase. Entonces podemos decir que este es el voltaje de entrada y esta que está aquí es la corriente, la que está con rojo. Entonces por eso decimos que el voltaje en este caso se adelanta a la corriente. Y bueno, pues ese fue el ángulo que obtuvimos. Aquí fue 45.23, son 17 grados y pues son errores ahí porque no tomé con cuidado las mediciones. Aunque la verdad sí creí que pudiera salir un poco menos el error. No tuve mucho cuidado cuando hice las mediciones. Y ahora vemos
cuando tenemos un capacitor, a ver. Ahora voy a poner un capacitor. Y el capacitor que vamos a usar es de 150 microfaradios. 150 microfaradios. 150 microfaradios. Listo. Y vamos a ver si no marca un error por esto otro osciloscopio. No marcó el error. Entonces vean la diferencia entre uno y otro. Este es el primero que obtuvimos y este es el segundo. Este es el de la bobina y este es el del capacitor. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Entonces otra vez este es el voltaje de entrada y esta es el voltaje en la resistencia, que en cierta forma se relaciona con la corriente. No es la corriente, es el voltaje en la resistencia, pero tiene cierta relación con la corriente. Ahorita lo que estamos observando es el desplazamiento de fase. Y aquí tenemos el voltaje y esta que está aquí es la corriente. Entonces en este caso el voltaje se adelanta a la corriente. Este es un circuito RL, bueno, inductivo, y este es un circuito RC. Entonces aquí el voltaje se adelanta a la corriente. Y aquí la que se adelanta es la corriente. La corriente se adelanta al voltaje. Se adelanta al voltaje. Entonces a eso se refiere a donde poníamos esta parte. Entonces la corriente, el voltaje se adelanta con respecto a la corriente, el voltaje se adelanta con respecto a la corriente en un circuito inductivo, y en un circuito capacitivo el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Y el máximo atraso que se puede tener en estos circuitos es un adelanto o un atraso de 90 grados. Aquí también vemos qué es lo que pasaría si tenemos impedancias más grandes. Aquí, por ejemplo, para aumentar la impedancia del inductor, voy a multiplicar esto por 10. Disculpe. Perdón. Dime. En el capacitivo se atrasa, ¿verdad? El voltaje a la corriente. ¿En el qué, perdón? En el capacitivo se atrasa el voltaje a la corriente, ¿verdad? Sí. En el capacitivo aquí el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Entonces, se fijan, el voltaje aparece después. Primero aparece la corriente y luego aparece el voltaje.
Entonces aquí todo esto es con respecto al dominio del tiempo, eso es decir, atrás o adelante, y el tiempo va para acá. Entonces primero aparece el voltaje y luego aparece la corriente. Entonces se atrasa el voltaje con respecto a la corriente, o la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a aumentar la impedancia del inductor. Vamos a aumentarla en 10 unidades. Pongo 1000. Entonces el valor casi total de la impedancia va a estar en la bobina. Está aquí. Y ahí tenemos que hacer el desplazamiento. Si ustedes toman aquí el desplazamiento, es un cuarto del periodo más o menos. Entonces aquí está, en este punto está el pico máximo, la amplitud máxima, y aquí tenemos un desplazamiento de 90 grados. Entonces aquí son 90 grados, 180, 270, 360 grados. El desplazamiento son 90 grados. Aquí casi es como si no existiera la resistencia, tuviéramos el puro inductor. Y entonces aquí tenemos el desplazamiento de 90 grados. Con la bobina también el máximo desplazamiento, cuando tenemos un circuito puramente inductivo, también el desplazamiento de fase máximo pues son 90 grados. Aquí para aumentar el valor de la impedancia, le quitamos aquí un 0 al capacitor. Acá le aumentamos un 0 al inductor, aquí se le quita un 0 al capacitor, porque la impedancia es inversamente, la impedancia es inversamente proporcional al valor del capacitor. Entonces aumentamos aquí disminuimos este valor para aumentar el valor de la impedancia. Vamos a ver ahora. Aquí está, este es el del capacitor. Ay, perdón, aquí. Y aquí vemos también, hay un desplazamiento de 90 grados. Este sería un circuito casi puramente inductivo y este es un circuito puramente resistivo. Entonces este es un circuito RL con L muy grande. Bueno, ZL muy grande. Este es un circuito RC con ZC, la impedancia del capacitor también muy grande. O la reactancia es muy grande. Pero con ZC muy grande. Ajá. Y vamos a tomar un receso, 15 minutos, y ahorita continuamos.
Vamos a continuar. Entonces, pues ya tenemos, bueno, ya sabemos, espero que se entienda lo que es la impedancia. La impedancia es el equivalente a la resistencia en un circuito de corriente alterna y está formada por la resistencia y por la reactancia. El inverso de la impedancia es la admitancia, y la admitancia pues, está formada por la conductancia y la susceptancia. Y aquí faltan unos ejemplos. Ah, sí, están bien estos. Ok. Y luego, ahora también de todo esto ahí para concluir esta parte de lo de fasores, ahí todavía faltan ver algunos ejemplos de los circuitos. Son circuitos muy sencillos los que vamos a revisar junto con con lo que viene siendo fasores, vamos a ver algo de potencia. Entonces tenemos aquí en corriente alterna se definen diferentes tipos de potencia, no tenemos una sola potencia. Todas estas potencias vienen de lo que se conoce como potencia compleja. Entonces tenemos, por definición, lo que viene siendo la potencia, ahí de la forma en la que se obtiene, es de esta manera. Es un medio, el voltaje por la corriente. Este es el voltaje, un medio del fasor de voltaje por la corriente. Y ahí se fijan, tiene un asterisco en lo que viene siendo la corriente. Significa el complejo conjugado. Entonces, y aquí pues está en valores pico. Entonces, un medio del voltaje por la corriente. Y el asterisco otra vez, esto indica el complejo conjugado. Conjugado. Esto equivale a multiplicar el voltaje por la corriente, RMS, y pues en este caso por la resta de ángulos. Se restan los ángulos porque estamos obteniendo el conjugado de la corriente. Entonces, cuando se multiplican dos valores complejos, los ángulos se suman, pero como estamos sacando el conjugado, el ángulo de la corriente se cambia por negativo. Entonces, por eso nos queda de esta forma la operación. Entonces, la potencia compleja en forma rectangular está formada por esta que es la potencia activa, esta que se llama potencia reactiva, y en forma polar tiene una magnitud. Toda esta magnitud es una potencia que se conoce como potencia aparente y un ángulo. Ok, ahora sí. Entonces la potencia aparente, S, es la magnitud de S, que viene siendo este valor. Ajá. Voltaje RMS por corriente RMS. Entonces, por ejemplo, si en su casa ustedes tienen de la entrada de su casa, de toda la alimentación de su casa, con el voltímetro ustedes miden el voltaje y miden la corriente y multiplican lo que les sale del voltímetro, lo que obtienen es la potencia aparente. Las unidades que se obtienen de la potencia aparente es el volt-ampere. Esa es la potencia que ustedes van a obtener, potencia aparente. Sin embargo, esa potencia aparente es este valor. Y luego tenemos ahora lo que es la potencia real, lo que se conoce como potencia real o potencia activa también. Es potencia real o potencia activa. Esta que está aquí. Esto es la parte real de S, que viene siendo esta, la parte real. Y también se obtiene como S por el coseno del ángulo que tenemos por ahí. Y las unidades de la potencia activa son los watts. Es como si consideráramos únicamente un circuito resistivo. Tenemos también la potencia reactiva. Este es Q. Y
aquí la potencia reactiva es la parte imaginaria de la potencia compleja. Y se obtiene por el seno de la diferencia de los ángulos del voltaje y la corriente. Y las unidades son volt-ampere reactivos, VAR. Y tenemos otra definición, otro elemento muy, muy importante en potencia que se conoce como factor de potencia. El factor de potencia es... Aquí falta un signo igual. Es P sobre S, o el coseno de la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente. Y muchas veces este factor de potencia se expresa como un porcentaje. Y lo tenemos por ahí las definiciones. Cuando decimos que un factor de potencia está en adelanto, significa que la corriente se adelanta al voltaje. Y esto lo que indica es que tenemos una carga capacitiva. Y lo tenemos un factor de potencia en atraso. Tenemos que la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Y lo que indica es que tenemos una carga inductiva. El factor de potencia ese se debe de mantener a un valor cercano a 1, al 100%. En las empresas, la Comisión Federal de Electricidad verifica el factor de potencia. Entonces, en base al valor que tienen el factor de potencia, les pueden aumentar la tarifa. Entonces, si tienen un factor de potencia muy pequeño, digamos, si tienen un factor de potencia, bueno, y le voy a poner PF, un factor de potencia realmente uno, por ejemplo, del 70%, es un factor de potencia muy bajo, lo cual significa que están consumiendo mucha potencia reactiva. Normalmente, el factor de potencia, pues de consumo en una fábrica, bueno, en una planta industrial donde ustedes tengan ahí, ese factor de potencia normalmente está en atraso. Entonces, normalmente se encuentra en atraso. Porque lo que tienen comúnmente pues, son cargas inductivas, entonces tienen motores, tienen diferentes elementos que generan, que el equivalente son cargas inductivas. Entonces, pues es común, lo más normal, lo general, o casi todas las veces lo que tienen es un factor de potencia en atraso. Entonces, un factor de potencia en atraso implica que comisión les va a cobrar por eso. Hagan de cuenta que tener este factor de potencia en atraso significa que ustedes están desperdiciando energía, que están desperdiciando pues cierta cantidad de potencia. La potencia que se aprovecha es la potencia activa y la potencia reactiva, esta la desaprovechan, entre comillas. Entonces, para corregir el factor de potencia, se utilizan unos bancos de capacitores que se colocan ahí junto con todo el sistema y con eso hacen la corrección del factor de potencia y ya con eso pues, pueden lograr reducir la tarifa de lo que les cobra Comisión Federal de Electricidad. No recuerdo, vaya hace tiempo que lo vi. No me acuerdo cuánto se debe mantener el factor de potencia ahí para ciertos estándares y que se mantenga, bueno, que se considera dentro de lo normal, de que no está muy excedido ahí el factor de potencia. Creo que es arriba del 94, 92%, algo así, lo que se debe mantener el factor de potencia. Entonces esos son los diferentes elementos de la potencia. Y bueno, vamos con estos ejemplos. Vamos a resolver lo que nos piden. Entonces, en este circuito, de acuerdo a cómo se hacen las mediciones, se tienen los datos que se encuentran ahí.
y sobre todo lo de la fuente, es muy relativo el desplazamiento de fase porque se hace con respecto a una referencia. Entonces, con respecto a la referencia que se tiene una medición de 110 voltios, voltaje pico, y un desplazamiento de 50 grados. El circuito está a 60 Hz. Entonces, transformamos este circuito a fasor. Entonces, aquí obtenemos el circuito fasorial. Voy a dibujar nuevamente el circuito. Este es 110 a menos 50 grados y voltaje pico. Y son 60 Hz. Ahí está. Aquí son 30 milihenrios. Perdón. Aquí. Obtenemos la impedancia de la bobina. Aquí la frecuencia pues son 60 Hz. Y por lo tanto la frecuencia angular, que es 2pi por f, ya lo obtuvimos para ese valor, son 377 radianes por segundo. Entonces la impedancia de la bobina es J omega L, es J por 377 por el inductor, que son 30 milihenrios. Entonces la impedancia de la bobina son entre 77 por 30. Son 11.31 ohms. Entonces, esta impedancia, visto como una resistencia, esto es una impedancia de J 11.31 ohms. La impedancia de la resistencia es el mismo valor de la resistencia, que son 40 ohms. Entonces, de aquí ya podemos determinar la impedancia total. Es la impedancia de la resistencia más la impedancia de la bobina. Aquí pues, se pone 40 más J 11.31 ohms. Aquí lo dejamos así. Ya sabemos cómo ponerlo en forma polar. En la corriente I1 nos piden esta corriente. La corriente pues es el voltaje entre la impedancia total. Entonces son 110 a menos 50 grados voltaje pico entre la impedancia, que es 40 más J 11.31 ohms. Entonces la corriente va a ser igual a... Aquí vamos a hacer la operación 110 a menos 50 entre 110 con un ángulo de 50 grados negativo. Aquí está el paréntesis, ahí está. Entre 40 más 11.31 y eso lo ponemos en polar. Está 2.64 a menos 65. Serían 2.64 a menos 65.78 grados. Y estos son amperes RMS. Digo, no, perdón, amperes pico. Ahí me equivoqué, porque tenemos voltaje pico.
Listo. Disculpe, ¿sí son 65 o son 35? Me salió menos 65, mira. Ah, es que a mí me quedó ángulo de 35 positivo. Bueno, ahí no puede ser 35 porque te da cuenta uno, porque aquí son 110 a menos 50 y aquí pues son como 40 y no sé, 44 a un valor positivo, a lo mejor unos, pues, no sé, unos 15 grados. Entonces son menos 50 y como se está dividiendo se restan, entonces menos 50 menos 15 sí da los menos 65. Y para que te diera aquí menos de 50 tendría que ser negativo aquí abajo. Entonces, sí creo que es este valor. De todas maneras, aquí lo comprobamos rápidamente. Oh, ya vi mi error. Ay, disculpe. Sí, dime. No, ya supe que se me olvidó poner el signo del de arriba. Una Ah, disculpa. ok. Aquí son 41.56 a 15. 41.56 a 15.78. 15.78. Entonces, por eso me doy cuenta que sí está bien. Entonces, 110 entre 41 da 2.64 y menos 50 menos 17. Uy, me equivoqué cuando lo pasé. Es 15, perdón. 15.78. Se borra esta rayita. Está. 15.78. Ahí está. Sí sale bien. Entonces, esta es la corriente. Ya encontramos la corriente I1. Aquí, esta corriente I1, también ustedes deben darse cuenta que equivale a poner I1 de T, es 2.64 por coseno de 377T menos 65.78 grados amperes. Sí. Esto es lo que significa esto que está aquí. Ahora obtuvimos la corriente, el voltaje en la bobina es pues, el voltaje que tenemos aquí en la bobina. Es corriente, la corriente I1 por la impedancia de la bobina. Entonces son 2.64 a menos 65.78 grados. Que multiplica la impedancia de la bobina, 40 más J 11.31. Estos son amperes pico. Y el voltaje en la bobina. Ahí también consideramos la resistencia. Perdón. Gracias. Es la impedancia de la bobina. Que ahorita es que cuando estaba aquí dando clases es un lío. Se me hace bien, pero se acostumbra, de repente se pierde uno. Aquí tengo dos pantallas, dos tablets, luego el mouse, y ahorita traigo el teléfono, y luego como una pluma, y ay, me confundo. Entonces miren, aquí ponemos 2.64 menos 65.78. Esto multiplicado por 11.31 y ya está. Lo ponemos en polar también. Aquí, por ejemplo, con el ángulo, aquí le vamos a sumar 90 grados. Entonces, 90 menos 25, les queda el ángulo que está aquí, que es de 24.22. También con eso nos damos cuenta que está correcto. Entonces, 29.85
a 24.22 grados. Son volts. Volts pico. Ese sería el voltaje en la bobina. Podemos sacar el voltaje en la resistencia, que sería la corriente I1 por la impedancia de la resistencia. Igual es el mismo, la misma corriente. Y lo multiplicamos por la impedancia de la resistencia, que nada más es multiplicarlo por los 40 ohms. Entonces aquí pues prácticamente es multiplicar nada más el 2.64 por 40. Es 105.6 a un ángulo de menos 65.78 grados. Y luego, estos dos voltajes es el voltaje en la bobina y el otro es el voltaje en la resistencia. Si sumamos estos dos voltajes nos debe dar el voltaje de la fuente. Entonces, nada más para comprobar aquí el voltaje de la fuente. Aquí sumamos esos dos voltajes, nos va a dar el voltaje de la fuente, entonces 29.85 a un ángulo de 24.22 más 105.6 a un ángulo de menos 65.78. Pues son 109 a menos 50, 109.7. A menos 50 grados. Es el voltaje de la fuente, que son prácticamente estos, 110 a menos 50. Entonces sí funciona ahí. Entonces ya tenemos el voltaje en la bobina, tenemos el voltaje en la resistencia, luego la potencia suministrada por la fuente de voltaje. Ponemos la potencia compleja. Y esto que está aquí es un medio del voltaje por la corriente, por el conjugado de la corriente. Entonces sería un medio del voltaje de la fuente, que son 110 a menos 50. Y acuérdense que estos son voltaje pico, y por eso le ponemos aquí un medio, por la corriente 2.64. Aquí lo ponemos 65.78 grados. Estos son amperes pico. Entonces aquí nada más este signo de asterisco, lo que nos hace, aquí tenemos este signo negativo y aquí lo ponemos positivo. Ahí ponemos el complejo conjugado. Y luego tenemos entonces la operación. Es un medio 0.5 por 110 a menos 50. Es 0.5 por 110 a menos 50 por 2.64 a un ángulo de 65.78. Y vamos a poner la potencia en forma rectangular y en forma polar. Entonces en forma rectangular son 139.72 más J 39.48.
Y luego tenemos las unidades. Acuérdense de las unidades, eso también es importante. Son unidades diferentes. Aquí cuando tenemos la potencia compleja son volts ampere. Esta misma potencia compleja la ponemos en polar. Y ahí obtenemos 145.2 a un ángulo de 15.78. Ahí está. Entonces, estos también son volts ampere. Y luego tenemos la potencia. Aquí está, identificamos. Esta es la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente y el ángulo. Entonces tendríamos la potencia activa, son 139.72 watts. La potencia reactiva, 39.48 volts amperes reactivos. La potencia aparente, 145.2. Potencia aparente es la que nosotros medimos directamente. Estos son volts amperes. Y luego tenemos el ángulo que son 15.78, pero lo que ponemos aquí es el factor de potencia. Entonces por ahí ponemos el coseno de 15.78. Aquí ponemos coseno de 15.78. 96.23% lo vamos a poner, o punto 9623. Punto 9623. También se puede poner como 96.23%. Y lo verificamos si está en adelanto o en atraso. Como se trata de un circuito inductivo, ponemos 96.23% en atraso. Y ahí está el circuito. Y de este pues, bueno, aquí. Entonces, esta potencia esta es una carga. Entonces, todos estos tipos de circuitos lo que nos representan más bien son cargas, no que pongan una bobina y un capacitor. Digo, una bobina, un capacitor, una resistencia. Cuando se estudian estos circuitos, lo que nos debemos imaginar es que lo que tenemos ahí es una carga. Todo esto, esta resistencia y esta bobina pueden representar un motor. Entonces, no precisamente, pues esto es una resistencia, esto es una bobina. Entonces, todo esto puede representar un motor, es una sola carga. Lo que quiero ver es, no recuerdo si aquí pueden medir potencia de esa forma. Bueno. Voy a ver si da algo de información aquí de la potencia. Aquí para medir la potencia, por ejemplo, de la fuente de este circuito. Conectamos esto aquí. Abrimos acá. Con un wattmetro lo que están midiendo es corriente y voltaje al mismo tiempo. Y luego vamos a ver la potencia. De 15.9 volts amperes. Aquí vean las unidades. Y voy a poner los mismos valores de los elementos, que son 30 milihenrios y 40 ohms. Entonces son 30 milihenrios y son 40 ohms. La fuente son 110 voltios de voltaje pico. Me parece que estos son voltaje pico. Y a ver cuánto marca. 145. 145.2. Es esto, 146. La potencia aparente.
Entonces, lo que se mide aquí es la potencia aparente, que es lo que se mediría con el voltímetro. Está si yo este circuito. Entonces tenemos este ejemplo. Mañana revisamos, bueno, el miércoles revisamos los otros ejercicios. Y acabamos con fasores. Y luego vamos a ver filtros. Entonces, después de ver esto de fasores, vamos a seguir con con Arduino. Y luego, es que es mucho lo que podemos ver. Bueno, vemos esto, luego sigue lo de filtros, pero antes de ver lo de filtros, vamos a ver algunos otros ejercicios ahí con el Arduino. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces nos vemos el miércoles, perdón. Que pasen un buen día. Hasta luego. Un buen día, gracias. Hasta luego.